Isleños, puertorriqueños, habitantes del archipiélago y todos aquellos que han elegido a Puerto Rico como su lugar para vivir y estar y desarrollarse. Hoy es un día para mí un poquito, digamos que complicado, porque quiero hablar en específico del rol de la prensa y obviamente quiero hacerlo desde algún punto balanceado, pero es que la cosa se pone complicada. Vamos a ver, la prensa en específico no debe ser partícipe de la desinformación. El día de ayer los medios incluso establecían premisas que podrían ser las mismas equivocadas, ¿no? Pero se establecen y se ponen allí de forma para mí hasta irresponsable. Y en muchos casos hasta periodistas pidieron en otros foros, pero siempre ejerciendo como periodistas porque tienen ese sombrero. Cambios constitucionales, que si los 10 años no son suficientes, que si 25 no son... No hemos llegado ni al caso. Entonces, ¿somos un país de ley y orden o somos un país que se alimenta y alimenta la furia de las masas y de forma irresponsable? Pues esa no es la labor de la prensa, ¿verdad? Y no queremos regresar a los tiempos donde se apedreaba a la gente, pues sin saber, mira, ya tú eres culpable, te señalamos, te ponemos y te amarramos y te tiramos piedra. Eso es lo que queremos, a eso queremos regresar. Bueno, pues de mi parte no. Y yo conozco el monstruo de la comunicación y de los medios desde sus entrañas. Pero es importante entender que esas exigencias se las hago a los periodistas, a los profesionales de la información. No deben violar sus principios. Son ustedes los venidos a preservar su propia ética. Son ustedes los que tienen de alguna forma que entender que la labor del periodista, porque ustedes lo saben y los que son responsables lo saben, y ha habido gente también en redes quejándose, periodistas también quejándose, que la labor del periodista es informar sobre los hechos y si quiere investigar, va a investigar sobre aquellas cosas corroboradas y comenta y comparte aquello que ha corroborado. No es la especulación. Ese no es el trabajo del periodista. Ese no es el trabajo del periodista con el privilegio que le otorga nuestra Constitución, dándole el cuarto poder. Y me refiero a ese privilegio constitucional, no al compañero Jay Fonseca ni a su programa que se llama de ese nombre. Me refiero al privilegio que tiene el periodista, dado por nuestra Constitución. Y ayer hacían uso flaco de la profesión, muy flaco. Y quiero explicar esto porque a veces nos confundimos. Una cosa es el periodista que está informando y ejerciendo la profesión desde ese lugar. Otro es el comentarista, otra persona es el artista, otra persona es el moderador de un programa. Esto es un programa de opinión. Aquí yo no ejerzo función de periodista y tenemos que poder discernir una cosa entre la otra, porque si no, esto es un arroz con burundanga y nadie lo entiende. ¿Cómo vamos a confiar en lo que dice un periodista si no son verificables sus hechos, si lo que está informando Dios sabe de dónde lo está sacando? Esa no es la función. Y vuelvo y digo, fui periodista en un principio de mi vida y estudié comunicaciones. Fue lo primero que hice en el Canal 47 en Telemundo, Nueva York. De ahí nunca más lo he vuelto a ejercer como periodista. Sí, fui asesora de un departamento de noticias recientemente. Pero todas las veces que yo me he puesto en un micrófono, todas las veces aclaro y digo, lo hago desde un comentarista, un artista que comparte información. Yo aquí no ejerzo labor de periodista, pero los que la ejercen y que están dentro de esos departamentos de noticias o que pertenecen a algún medio formal y ese es su trabajo, por favor, ejérzanlo. Porque de lo contrario, el periodismo literalmente se convierte en, si no tienes hechos corroborables, si no estás informando y no investigas y no haces tu trabajo, es el oficio del bochinche. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar aquí con nuestros invitados porque de verdad yo temo por la salud mental del país. Y desde los medios también podemos hacer ese trabajo infernal. O sea, ver gente, ayer me acompaña el licenciado Manuel Quiliquini, expresidente del Colegio de Abogados, también me acompaña la detective privada Miriam Polo. Buen día. Buen día. Buenos días. Ver gente ayer aglomerada, como listos para linchar a alguien, me parecía a mí estar en otro país. Y ver que algunos periodistas incitaban preguntas totalmente erradas desde mi opinión. Y creo estar informada para decir esto. O sea,
reflexión. Mira, la Constitución le da a todo ciudadano el derecho de que se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y también le da el derecho a un juicio justo. Cuando tú tienes este tipo de espectáculo, se laceran ambas. Fíjate, tenemos un caso de una muerte horrenda, indignante. Han pedido que se resuelva rápido. Se ha resuelto en tiempo récord. 8 días. Entonces, 8 días. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, se empiezan a reportar especulaciones porque no hay información. De hecho, la Secretaría de Justicia fue muy comedida en no dar detalles que no le constaran y no dañar la investigación que continúa. El problema que tenemos ahora es que estas personas van a ir a un juicio con un jurado compuesto de sus pares. Ese jurado puede estar infectado con toda esta publicidad. Y aquí nadie quita, ¿verdad?, que ocurrió un asesinato y que definitivamente el que tenga culpa que pague. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero me estoy aquí acomodando para ver si podemos añadir otras personas al panel. Pero la realidad es que vamos a ir con en el caso de ustedes, con la situación, ¿por qué esta menor puede ser juzgada como adulta, licenciado o detective? La ley lo provee así. Cuando una persona tiene 17 años y comete un crimen de esta naturaleza, se puede renunciar a la jurisdicción de menores Sí. y por ende se puede procesar como adulto. Ya está. Y así fue que se hizo. Ayer se cuestionaba en un programa de televisión, una compañera periodista cuestionaba que por qué 10 años en prisión y luego podía salir, que eso no era suficiente, pero es que, digo, y corríjame usted, no es que va a salir, es que podría solicitar si se rehabilita. La ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra tiene una serie de requisitos donde se permite que si cumples cierto tiempo de tu sentencia y otras circunstancias, tú puedes solicitar. No es automático, es un proceso. La Junta de Libertad ha denegado salidas en muchos casos. En muchos casos. Así que, total, todavía no sabemos de qué se le si sale convicta o no y de qué sale convicta. Claro. Porque una cosa es un asesinato en primer grado y otra cosa es algún otro nivel de fechoría que no conlleve los 99 años. Sí, porque la realidad es que el cuestionamiento viene porque, ¿verdad? Como queremos convertirnos en un país totalmente punitivo, pero que yo no tengo ningún problema. El que cometa un delito que lo cumpla y que pague por él. Pero la realidad es que ese planteamiento viene porque ella tiene 17 años y va a ser juzgada como una adulta. Entonces, a los 17 años, usted que trabaja ya en Loíza con el nivel con la situación básicamente todo el tiempo de la violencia, añadimos al exsecretario Eniar Ramos, secretario de Corrección, y a Ciania Alejandro, directora de Paz y Desarrollo de Tal Salud. La violencia a los 16, 17, 15 años en menoría de edad, que todavía son menores para un montón de cosas. Número uno, me gustaría decir que esta joven, tenemos una ley 47 que se aprobó en el 2022, donde esto promueve la mediación para trabajar con los jóvenes. E incluso esa ley dice que los menores se deben tratar como menores y que de 13 a 18 años son menores. Yo estoy con usted. Si hizo algo, que cumpla. Claro. Pero deberían ir a la ley y manejar las cosas desde la ley que nos protege. Licenciado o exsecretario, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí. Esa es la ley que nos protege. Es lamentable, ¿verdad? Está esa ley, pero también está la ley, como mencionó el licenciado Kilinquini, de que un menor que comete un delito después de los 15 años, que sea asesinato en primer grado, tiene que ser juzgado como adulto, ¿verdad? Son dos leyes que aparentemente chocan una con otra. Eso es una ley, no es discrecional del fiscal. No, eso es una ley. Es una ley. Es automático. Es Por automático. eso ustedes vieron ayer que el fiscal en ningún momento se habló de que fueron al tribunal de menores para que les renunciara a la jurisdicción, que es lo que pasa cuando es otro tipo de delito que no sea asesinato, ¿verdad? Claro. El fiscal, el procurador de menores, va al tribunal y dice, mire, tribunal, renuncia a la jurisdicción de este menor para que sea juzgado como adulto. En este caso es automático. Como es un asesinato en primer grado, la renuncia es por ley, es automática. Y por eso el fiscal radica los cargos de Pero yo asesinato. tengo una duda.
Miriam, la realidad es que lo que ha trascendido, y me tengo que ir a lo que ha trascendido porque la realidad es que, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer el ejercicio gordo y no flaco. Es que de lo que trasciende sea corroborado. Porque si va a trascender cosas que no son corroboradas, nosotros seguimos repitiendo cosas que no son corroboradas y esto es fatal. En realidad, todavía no sabemos nada de lo que pasó allí. Sin embargo, lo que han dicho y se ha dicho es que supuestamente hay una, ¿verdad? Ha dicho la prensa, y los voy a citar, es que allí hubo una situación donde la niña sale a defender a su hermana. Si ella sale a defender a su hermana, licenciado, ¿es premeditado? Esa es la gran pregunta, porque déjame un poquito más atrás. Supuestamente iban a justiciar a una bochinchera, como dicen en la prensa. Bullying. Que entonces se mete alguien a defender a esta persona y lo agreden. Se mete la hermana de Gabriela. Esto usted lo escuchó en noticias. Sí, no. Okay. Esto, estamos citando a nuestros compañeros reporteros, que quede claro. Es la única fuente que puedo citar porque no estoy parte de la investigación. Y hago la salvedad que tanto la secretaria de Justicia como el superintendente de la policía y demás no han dado detalles. La realidad es que entonces se forma algo y entra Gabriela a defender a su hermana y le dan 6 puñaladas. Eso puede ser algo con un objeto punzante que todavía no se ha terminado correcto. Con él ni ha trascendido cuál es. Eso puede que no sea asesinato porque no hay premeditación. Eso pudiese ser asesinato, pudiese ser tantas cosas porque las circunstancias en las que se da la agresión determina el delito y nosotros no sabemos las circunstancias. Existe la posibilidad de que esa otra joven, ¿verdad? Porque obviamente lamentamos la muerte de Gabriela profundamente y volvemos y repetimos todas las veces. Si hay culpable y es encontrado culpable por el sistema que nosotros avalamos, el sistema de justicia en un tribunal que cumpla, ¿verdad? Bajo los parámetros de la ley. Al que no le gusten los parámetros de la ley, pues habrá que mirarlo, pero que se convierta en legislador y modifique las leyes. Pero la realidad es que bajo lo que estamos, y nosotros no podemos tomar ni la justicia en nuestras manos, ni volvernos locos y hacer que la gente y las multitudes se vuelvan locas para tratar de golpear a alguien o linchar a alguien como si vivimos en otro lugar. Y obviamente, y vuelvo a lo mismo, tampoco en la postura de don Miguel, siempre cuestioné aquí que don Miguel se sentía frustrado por un sistema que lo había abandonado, ¿verdad? Y que en el temor, pero no que estaba justificado, ni que no fuera preso si era culpable, obviamente. Se ha demostrado, y ayer el compañero Jorge Colbert ponía en datos importantes una estadística de los jóvenes que habían sido el 57% de los confinados en instituciones de adultos habían tenido delitos juveniles y habían estado en instituciones juveniles y son faltas juveniles. O sea que hay un patrón allí que no se recupera. La realidad es que nosotros deberíamos, antes de pensar en estas estadísticas dentro de las cárceles, el prevenir que no lleguen a las cárceles. Claro. Y entonces ahí yo podría decirte que la comunidad y las escuelas y el gobierno debería mirar el poder detener esa entrada a los diferentes planteles. Y no es únicamente porque cada vez que hacemos esto van de nuevo a simplemente el aspecto religioso, que es importante y es uno de los aspectos, y al aspecto de la mamá y el papá, que es importante y es uno de los aspectos. Pero esto es una coalición y entonces es todo el mundo y es la comunidad completa. Es todo el mundo. Para nosotros detener esto tenemos que unirnos como pueblo. Mira, yo te puedo decir que cuando yo me criaba en los 90, que fue que me gradué, había una trabajadora social para un plantel escolar. Sí, eso no había ninguna. Eso no ha cambiado hasta ahora. Entonces, ¿cómo tú proteges? ¿Cómo tú te vuelves un factor protectivo dentro de un grupo de estudiantes tan grande? Y sobre todo cuando, ¿verdad? También ha trascendido que en esa situación, y vuelvo y cito a nuestros compañeros periodistas, la madre supuestamente sujeta, la tienen sujetada, no se sabe quién, pero alguien la sujeta para que no ayude a su hija. En ese sentido, esa mamá otra, que ya se le han radicado cargos, es la mamá de la joven que aparentemente, bueno, está imputada. Esa mamá, ¿qué
¿qué pasó o qué puede haber ocurrido también en este hogar para que tengamos un niño con este nivel de violencia? Ese es el punto, ¿verdad? Muchas veces decimos el gobierno. La enseñanza comienza en la casa, en la familia, ¿verdad? Hay que la familia reforzar la disciplina, hay que reforzar los valores en la casa, porque claro, ahí es donde uno está la mayor parte del tiempo. Luego la escuela tiene que reforzar. Y en la escuela, ¿verdad? porque el problema... Son los dos factores más importantes. Y en la esta escuela, ecuación. porque el problema que yo siempre traigo acá es que cuando uno habla, ¿verdad?, desde otros lugares, pero cuando uno está sumergido en la pobreza, sumergido en la situación de discrimen, cuando tú no puedes salir de ahí porque no tienes esperanza ni posibilidades, cuando la escuela te abandona y eres un desertor, tú abandonas la escuela y papá vivió la misma situación, se convierte en un patrón familiar, ese papá no puede hacer nada por ese hijo. No tiene Ese papá lo herramientas. único que puede hacer es repetir el patrón. Entonces ahí tiene que entrar el Estado. Por eso es que yo soy tan enfática en que tiene que entrar la escuela. Tiene que entrar la escuela y no es, perdónenme, no es solo meditar. La realidad es que podemos trabajar con esto. Hace falta voluntad de las personas que tienen la responsabilidad. Es querer a la gente que está dentro de nuestro pueblo. Si nosotros no amamos a la gente, nosotros vamos a seguir con los ojos cerrados. Este es un problema que se puede trabajar y podemos prever, podemos prevenir antes de que estos jóvenes entren a trabajar y a manejar sus problemas con violencia. Miriam, hay que recopilar toda la evidencia. ¿Se ha asegurado, como tú lo has visto? ¿Tú entiendes que se ha hecho de forma correcta? Haciéndome eco de tus palabras cuando comenzamos el programa, yo quiero enviarle un mensaje a todas las personas que les gusta especular y que les gusta hablar sin hecho. Cada uno de los seres que estaban en esa escena, la mayoría eran menores de edad. Todo el mundo sabemos que los menores de edad se les hace bien difícil hablar porque tienen la cultura de no al chota. ¿Qué pasa? Cuando nosotros bombardeamos mediáticamente una situación, ellos le da terror ir a los tribunales y señalar a quien sea. Ya. Esto hay que reforzarlo, porque de esas personas que estaban allí depende el que si se acusa de menor o se acusa de adulta o los otros que están pendientes, según dijo la secretaria de Justicia, que hay otros más pendientes de señalamientos y llevarlos a los tribunales, de el charming o de lo como nosotros cerremos esa información depende de que esos muchachos tengan la fuerza de poder declarar y poder dar la información que se necesita para probar más allá de dudas razonables que fue lo que ocurrió realmente allí. Quizás todos se van por el mismo roto, quizás. Pero ¿qué pasa? Si no hay uno que diga, yo estuve, yo vi, yo Dice la secretaria hasta que participé. dice la secretaria que están cooperando. Qué Hay bueno. algunos cooperando. Qué Debe bueno. haberlo. Dijo ella. ¿Ah? Debe haberlo, es la única manera de que el investigador puede desenredar lo que pasó allí. Yo creo que ¿verdad? Yendo a tu pregunta, yo creo que la policía, y tengo que ser bien abierto en esto, el superintendente de la policía ha manejado el caso espectacularmente. Súper. No, Así es que se trabaja una escena. De acuerdo. Y como tú decías al principio que te escuché, ¿verdad? La prensa tiene que entender y hacer su rol de reportar. A las autoridades le toca el rol de investigar. De acuerdo. No pueden hablar de la evidencia, no pueden hablar de testimonios, porque como dice ella, hay todavía una investigación abierta. Cosa que usted diga en los medios, cosa que puede afectar esa investigación, acuerdo. espantas testigos, El pueden mensaje. alterar la evidencia, los abogados de defensa se preparan mucho mejor para rebatir el hecho, ¿verdad? Porque somos abogados, ¿verdad? De eso Claro, vivimos, claro. debemos estar pendientes a eso, ¿verdad? Yo creo que la policía de Puerto Rico, el superintendente de la policía y su equipo han hecho un trabajo espectacular. Me tengo que ir, lamentablemente se me acaba el tiempo, quiero cerrar un poquito, aquí me voy a robar un minuto con usted, pero quiero extender esa felicitación porque entiendo que tanto la policía en los casos recientes como la Secretaría de Justicia, yo hubiera ido un poquito más allá, secretaria. Si no hay mucho que informar, no aparezcan. Eliminen las conferencias de prensa. Y si van a informar algo que pueda afectar la investigación, no informen nada. El país no tiene que ser partícipe necesariamente de esto. El tribunal tiene que ver los hechos y tiene que ser el partícipe de este proceso de justicia. El país no lo necesita. Quiere estar enterado,
pero no necesita el nitty-gritty, el detalle. El y usted, morbo. el morbo, economícese usted esas conferencias de prensa donde la respuesta es, no puedo decir, porque no puede decir. Y lo está haciendo muy bien, pero obvie la conferencia, es mi sugerencia desde el punto de vista de comunicaciones. Se puede. Claro que se puede. Loíza lo ha logrado. Loíza lo hemos logrado. Nosotros empezamos con un número de 42 muertes en el 2011. Por hoy estamos cerrando con 5 muertes en lo que va del año. Nosotros nos hemos ido casa por casa hablando con la gente, transformando el pensamiento de un pueblo. Porque quien vive en violencia no sabe que está haciendo violento. Ese es el punto. Ese es el punto que yo traigo todos los días. Si tú lo ves normal en tu casa, tú lo vas a repetir. Y si la escuela o alguien no intercede a decirte, no, espérate, eso no está bien, no hicimos nada. Y hablando de las escuelas, no nos dan, perdóname esto, Sonia, porque es que cuando estamos dentro de las escuelas, no hay un programa de Bellas Artes, no hay un programa de deporte. Entonces, claro. Cuando los jóvenes están allí, no nos dan las posibilidades de nosotros saber en lo que somos buenos y decidir para dónde nosotros vamos y cómo mantener nuestro tiempo ocupado en lo que nosotros somos. Me tengo que ir, pero usted siga la conversación en Sonia Valentín Entre Medios. Hablaba con el licenciado Manuel Clicchini, es presidente del Colegio de Abogados, la detective privada Miriam Polo, el licenciado Einar Ramos, el secretario de Corrección, Sania Alejandro, directora de Paz y Desarrollo de Talent de Salud, Cinia. Gracias por acompañarnos a todos. Vamos a una pausa, estoy bien larga y ya regresamos. El calor no ha hecho más